Bueno, pues entonces, Javier Duarte, gobernador de Veracruz, es una verdadera, o dicen que es una verdadera ladilla, pues un personaje que al parecer hizo mal uso del poder político que implica ser gobernador del estado de Veracruz. Entonces el PRI le da el castigo mayor, le quita su credencial de priista. O sea, por Dios, y ayer lo veía en las noticias, ¿y eso qué? ¿A quién le importa? Le quitan los derechos a Javier Duarte del PRI. ¿Qué hay en el PRI? Bueno, un intento de deslindarse, ¿no? Pues sí, A ver, ok, pues sí, pero no, diría el de la columna. ese cuate, ok, sí, lo están juzgando, allá que la justicia lo castigue, nosotros nos deslindamos de él, pero la gente, o sea, entonces el PRI lo que está tratando es de decir, ok, ya entendimos en la elección que acaba de pasar que la gente ya no quiere corrupción, ya no quiere a los políticos corruptos, ok, entonces nos deslindamos de él y nos deslindamos de todos los que sean corruptos. Y prometemos ya no tener corruptos en nuestras filas. Y es lo que la gente no les cree. No. Porque ese cayó en desgracia y ese se le descubrió y ese, bueno, pues fue tan descarado probablemente su actuar, porque al igual que el gobernador ahora de Coahuila, el hermano de Humberto Moreira, ¿cómo se llama? Rubén Moreira. Eran verdaderamente cínicos para llevar a cabo sus tranzas. Por ejemplo, al de Moreira, le platicábamos el día de ayer que el periódico Reforma le publicó una investigación en donde le da contratos ¿A empresas? A empresas fantasmas, empresas que tienen domicilios que no son sus domicilios, domicilios donde hay lotes baldíos o domicilios donde hay un departamento y vive una familia y no conocen a la empresa, o domicilios donde hay una casita pues muy fregada y está desocupada y ahí es una empresa. Y se supone que es una empresa. Eso lo está haciendo el gobernador, al parecer, dice Reforma, lo está haciendo el gobernador de aquí de Coahuila. Y eso lo hizo frecuentemente el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Entonces, como que está teniendo un resultado contrario a lo que el PRI buscaba. El PRI buscaba que la gente dijéramos, mira, el PRI ya quiere dejar de ser deshonesto. Ya no va a haber deshonestos en sus filas. Y lo que la gente está diciendo es lo que tú dices, Raúl, por ejemplo, de... Bueno, ya le quitaron los derechos de ser priista. Ya le quitaron su credencial del PRI. ¡Ay, qué bárbaro! O sea... ¿Y? No, aquí es importante que lo castiguen, que pague. Es más, diría el pueblo acá afuera, el grueso de la población, no, quítenle lo que se robó. Que devuelva lo que se llevó. Quítenselo todo. Mire cómo lo cubre el Excelsior. El de Javier Duarte es el primer caso en la historia del PRI que a uno de sus militantes le retiran los derechos partidistas por un caso de presunta corrupción. Ni siquiera al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, que está en la cárcel, o al desaforado Jorge Díaz Serrano del 83, el PRI los desamparó. Ayer la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y 6 de sus colaboradores debido a las acusaciones de corrupción que pesan en su contra y por ende a la mala imagen que se crea en torno al partido político. En la historia del PRI, personajes de primer nivel como la maestra Elba Ester Gordillo, que está en prisión por acusaciones de lavado de dinero, dejó al PRI después de la formación de su partido, el que ella creó, el Partido Nueva Alianza, que por cierto lo creó por un berrinche que hizo con el PRI, y luego pues ya se quedó el Partido Nueva Alianza, y ni es el partido de los profesores, porque muchos profesores continúan siendo priistas o de otro partido. Y el Partido Nueva Alianza nada más se quedó enquistado para que le demos prerrogativas. Pues sí, pues ya existe como partido, ¿verdad? Porque nunca brilla para nada, nunca es protagónico en absolutamente nada y siempre tiene los suficientes votos para mantener el registro, pero nunca ha representado una utilidad social la existencia del Partido Nueva Alianza. Era el partido político que, le digo, nació en base a los berrinches de la profesora Elba Ester Gordillo. Y aquí llama la atención que sigue ahí esa cosa, diría alguien,
cuando Enrique Peña Nieto era el candidato del PRI a la presidencia de la República y que surgía aquello del nuevo PRI. Me acuerdo que la entrevista que le hacen, y fue de Nid Merkel, decía, bueno, hablan de un nuevo PRI, ¿quién es? Y decía Enrique Peña Nieto, bueno, sí, como ahí están los candidatos en Veracruz, Javier Duarte, ahí está Borges en Quintana Roo, ahí está César Duarte en Chihuahua, priistas jóvenes con dinamismo, con capacidades, es el PRI que ofrece el PRI, esos son los nuevos priistas, y téngale, están en la picota hoy. Una comparecencia que hizo Enrique Peña Nieto. Ajá. Creo que cuando era candidato. Sí, era candidato. Era candidato en el programa Tercer Grado. Y ahí lo cuestionaban los moderadores. ¿Nuevo PRI? ¿Cuál nuevo PRI? Y él ponía como ejemplo, fíjate qué casualidad. Sí, exactamente. Como tú lo mencionas, ponía como ejemplo a los 3 gobernadores que hoy están, como dice Raúl, seriamente cuestionados. A uno de ellos, pues estoy platicándole que lo acaban de expulsar del PRI. Y si ves las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. En buena medida eso puede dar una perspectiva para el 2018, cuando se va a elegir al nuevo presidente de la República. O va a ser del PAN el nuevo presidente, o va a ser López Obrador el nuevo presidente. Me parece que el difícilmente podría ser priista otra vez el presidente. No le va a alcanzar el tiempo al PRI para resurgir o renovar o quitarle los derechos a quien más, o tiene que meter a la cárcel a alguien. Hoy por hoy el candidato más fuerte, más sólido que tiene el PRI es el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Pudiera ser él, sí. Parece que por ahí hay los consensos dentro del PRI, a ver si a Osorio Chong le alcanza, o si lo rebasa Mid, en fin, José, me refiero al secretario de Hacienda. 7 de la mañana, 32 minutos, 28 a las 8. Óptica Chávez, tradición desde 1964.